3, 2, 1 y... Hola gente, ¿cómo están? Viene con mi amigo Edgar para hacer un podcast ricolino de La Sirenita, para que se dé una vuelta ya en S8 y para hablar de que viva México. Para quien venga de TikTok sabe que los videos cortos allá son lo bueno, así que me traje videos largos para acá. Y como sé que no muchos se van a quedar todo el video, voy a poner códigos de tiempo por si quieres regresar o saltar directamente al análisis o algún punto en específico. Para aclarar, acá no voy a repetir lo de los 100 videos existentes, que es una basura, que no sirve, que es aburrida, bla, bla, bla. Acá la voy a desglosar y para hablar de Estrada. Y tampoco de las actuaciones, ni de la puesta en cámara o su dirección, para que se entienda mucho mejor por qué la película es tan duramente criticada, mi punto de vista y el por qué me gustó. Sobre todo mi admiración tremenda por Luis. Pero he de admitir, y lo he dicho en repetidas ocasiones, que no es su mejor filme. Es una película mediana para abajo. Choca la forma y el fondo, como si el mensaje y la película fueran dos entes diferentes. Y sí, es una película larga, sin embargo no es una tortura de 3 horas. O quién sabe, pero vamos por partes. Por si no lo sabían... Por si no lo sabían, es hijo de José Estrada, un cineasta mexicano conocido como el Perro Estrada. No es de extrañarse que igualmente su hijo se interesaba por el cine. Luis ingresó al Antescuec, ahora ENAC. Ahí conoció a los ganadores del Oscar, Emmanuel Lubezki y Alfonso Cuarón. Hicieron algunas películas juntos. Por ejemplo, la fotografía de la película Bandidos, con la que se inicia la productora Bandidos Films, que hará posteriormente la pentalogía. El crédito de la foto se lo debemos a Emmanuel Lubezki y Camino Largo a Tijuana es producida por Cuarón. Este dato, aunque parece insignificante, nos ayudará más adelante para entender que viva México. En una entrevista, Luis dice que él hace cine, le gusta el cine, la literatura y la política. Sin embargo, siempre resalta la política en su cine a pesar de hacer cine. En Que Viva México hay referencias muy claras al cine de Buñuel, de Ismael Rodríguez, pero lo que le interesa al pueblo no es el cine, es lo político y abrir una vez más los ojos ante la situación del país. Aquí viene la pentalogía. La pentalogía inicia con la Ley de Herodes del 99, que critica directamente al Partido Revolucionario Industrial, PRI. Se ambienta en 1949 con el presidente Miguel Alemán. Sin embargo, sabemos que critica al gobierno de Zedillo y el anterior presidente que fue Salinas, que a pesar de hacer una crítica cuasi directa, apoyaron la película y su tema es la manipulación de los poderes fácticos en el país. Sigue un mundo maravilloso del 2006 que habla de la desigualdad de las clases sociales. El turno de la crítica fue hacia el PAN, que se decía que iba a acabar con el hambre, aunque es algo que básicamente en cualquier sexenio se dice. Le tocó a Estrada vivirla y expresarse con su película. La vi cuando era adolescente y solo entendí que vivíamos en un país lleno de desigualdad, pero seguí mi camino sin voltear atrás ni reflexionar, probablemente por la edad o porque así me tocó vivir, pero poco a poco me iba enterando de lo que sucedía en el país. En 2010 llega probablemente la película más famosa del director y quizá el filme más influyente del director. No glorifica el narcotráfico, expone el gran problema que hubo y que hay, pero en esos momentos se desató la llamada guerra contra el narcotráfico que aún tenemos reminiscencias. El turno fue de Felipe Calderón, un año sumamente especial ya que conmemoraba el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. El 2010 igualmente se manchaba de sangre por otra guerra más. Estrada seguía exponiendo el México que le tocó vivir. En 2014 se estrena La Dictadura Perfecta, mi favorita y quizás la película con la que realmente me di cuenta de la situación del país. Al igual que yo, seguramente muchas personas tuvieron que ver la película para entender qué es lo que pasaba realmente en el país, cómo éramos manipulados o somos manipulados por los medios de comunicación. Estrada siempre expone qué es lo que está pasando en el país y quita una venda de los ojos a modo de película para darnos la información valiosa. En mi caso pude entender muchas cosas y creo que fue la película que me hizo reflexionar mucho acerca del país en el que se vive o acerca del país en el que vivo. Recuerdo que salió a la par de Interestelar, meses antes o meses después, inclusive semanas o antes. Salí del cine apantallado con Interestelar, quedé atónito saliendo de ver naves y mundos extraordinarios. Me pasó lo mismo con La Dictadura Perfecta, pero al ir revisitando Interestelar me di cuenta de que esa clase de películas, mientras más las ves, notas los errores que no pudiste ver por lo apantallado. Ojo, no estoy diciendo que sea mala ni mucho menos, pero creo que son películas que con el tiempo pierden el hype.
En cambio, al ir revisitando La dictadura perfecta, cada vez toma más valor, sobre todo en un país donde parece que en realidad vivimos una dictadura perfecta. 9 años tuvieron que pasar para ver una nueva película de Luis Estrada. Los gobiernos y la burocracia se dieron cuenta de que Luis Estrada estaba no solo haciendo películas, estaba haciendo cine y política. Esta última película falla a la regla de la pentalogía. No hay una crítica mordaz al gobierno en turno, no hay un presidente al que veamos como un simplón, no vemos mucho de lo que esperamos por tanto tiempo, pero de que hay crítica, hay crítica. Ahora es a la familia y cómo los mismos mexicanos han destruido el propio México, el propio país. Escuché que Luis Estrada quería dejar de hacer cine para escribir sus memorias, y si lo es, esta es su despedida, y qué gran despedida. Estrada hizo su película, hizo lo que quiso en vez de lo que el pueblo esperaba, sabe lo que hizo y sabe que habría malas críticas. Entonces, si a alguien le incomoda, pues estará en todo su derecho de decir las cosas horrorosas que son capaces de decir de mí, de mis colaboradores y de todo el mundo en sus redes sociales. El que se lleva se aguanta, y entonces me tocará aguantar. Por ende, no creo que sea una película que falle en su objetivo, sino al contrario. Se burló del pueblo y más que burlarse, a mi parecer, pone en la mesa que la avaricia es nata de los mexicanos, y yo creo que en la humanidad, pero habla de México, y esta avaricia desmedida ha llevado al país a estar como está. Como dije, El infierno es su película más popular. Tengo amigos cinéfilos, cineastas, creadores de contenido y les puedo preguntar fácilmente, ¿cuál es tu película favorita de Luis Estrada? Y me dirán, ¿alguna? Pero esta misma pregunta se la haría a otros amigos y me responderían, ¿quién es Luis Estrada? Pero saben quién es el Cochiloco o Benny, incluso los títulos de las películas. Luis Estrada es el cineasta mexicano para el pueblo mexicano. Hay muchos y muchos cineastas mexicanos, pero el que habla para y del pueblo es Luis Estrada, no Iñárritu, no Cuarón, no Del Toro. Entiendo el enojo de la gente, no es común sacar a las personas de sus casas a ver una película, por eso admiro mucho a Luis Estrada. Bajó los problemas del país y los hizo de dominio público. En general admiro a las películas que sacan a la gente para vivir la experiencia de estar en una sala de cine, pero cuando la terminaron de ver se sintieron decepcionados. Salimos de casa a ver cómo nos ponían como estúpidos, pobres, estereotipados, caricaturizados y ridiculizados, y peor, sin crítica al gobierno, guácala, es lo peor que he visto. Y es obvio, hay peores, pero con el cine nacional somos muy críticos, y para el cine extranjero hay condescendencia, y a veces muy enfermiza. En algún momento pensé que su carrera se había acabado, pues como dije, La dictadura perfecta es uno de los filmes que muy probablemente ayudaron a que la gente dejara de creer en los medios de comunicación, o incluso que dejara de ver la televisión, aunado obviamente a la apertura del internet. Pasaron 9 años para que pudiéramos ver su última película. De los gobiernos anteriores, curiosamente el más liberal no apoyó la película. Esto resuena en Que Viva México. ¿Cómo? Bueno, pues al no tener apoyo estatal llegó papá Netflix a apoyar el proyecto, y como sabemos Netflix no es una empresa mexicana, pero ahorita hablamos de eso. Antes de desglosarla, cabe aclarar que es un esperpento lleno de estereotipos, tiene chistes que no pegan y otros que sí. El promedio de bateo es muy bueno. Que no es su mejor película, pero estoy seguro de que, como dije, son películas revalorizadas en el tiempo, ya sea para bien o para mal. No morirán en el olvido como algunos blockbusters que llegan a hacer dinero y se van. No se vuelven a saber de ellas. Aunque quizá exagero diciendo que Viva México es atemporal, así como Luis Estrada ya está en los anales de la historia del cine en México y la historia con mayúsculas. Pancho Reyes es un ingeniero empleado de una gran empresa. Vive cómodamente e incluso tiene sirvienta. Es un personaje que tiene más aspiraciones que tiempo. Incluso su puesto es tan importante que tiene la capacidad para despedir personas. Pero veremos al final que él es un ladrillo en la pared más. Esto es lo que motiva a Pancho a ir a visitar a su familia, ya que no se han visto en mucho tiempo. Pero una herencia mueve a Pancho a ir a visitar a su familia. Como dije, un personaje aspiracional. De la ciudad nos movemos a un pueblo que parece que estamos en épocas revolucionarias, 1920, donde apenas estamos saliendo de la guerra civil. Sin embargo, hay smartphones, hay automóviles, perfumes carísimos y corbatas finas. Pero lógicamente no todas las personas pueden acceder a estos lujos. La familia Reyes, así como muchas en el país, tienen que cagar en el bosque porque no hay drenaje. Incluso el trabajo que hago es para que llegue a esas personas, pero no tienen internet y mucho menos dónde ver lo que estoy diciendo. Sean PRI, PAN o Morena, el país no ha cambiado mucho.
Como siempre, quien cambia es el centro, pero no las periferias. Y para quien diga que esto no existe, pues creo que viven en una burbuja. Se exhibe el problema de la centralización de recursos, aunque no se ahonda en ella. Nos presentan la familia completa, una lotería de la familia mexicana, y como dije, son estereotipos. No desglosaré los personajes, pero cabe recalcar que cada uno de ellos representa un sector de la población exagerada y en un sector al que no pertenece la mayoría, pero no por eso son inexistentes. Luego hay una fiesta en donde festejan el regreso de Pancho Reyes a la prosperidad, porque lo único que hacemos es beber tequila, escuchar mariachis y bailar, ¿no? ¿Quién escucha las mañanitas como música? Pero si lo dice Vince Gilligan es cine, pero si lo hace un propio mexicano que ha hecho más por el país que incluso algunos presidentes, es duramente criticado. Nada en contra de Vince God, pero es en contra de los malinchistas. Pasan algunas secuencias que no aportan mucho a la trama, pero son aderezadas con chistes. Algunos pegan, como dije, y algunos otros no. De los que más me gustan es el del mariachi, que para mí hay metáforas de frases 100% mexicanas, como canta y no llores, a la prima se le arrima, y hay una que otra que son recitadas tácitamente. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. De verdad no tiene culpa el indio, sino el que lo hace su compadre. Después de algunos días, por fin Pancho puede recibir la herencia, y ahí hay mucho oro. La familia quema el auto de Pancho para que no pueda salirse con el oro, que genuinamente es su herencia. Y hay un diálogo que me encanta de esta situación. Vamos a cambiar de vida. Sí, no de eso, de vida. Finalmente vamos a poder cambiar de clase social. Este diálogo es totalmente aspiracionalista. Pancho no vivía mal, pero la avaricia hace que todo se vaya para abajo poco a poco. No solamente de Pancho, de todos en la película. Familia, religión y Estado. Menos los niños. Ahí Estrada no metió las manos, lo cual sería mucho más larga la película. Pancho Reyes acaba en la cárcel por el asesinato de su cuñado. Para estos momentos toda la prosperidad sabe del oro. Escenas anteriores, Pancho enterró el tesoro para no compartirlo. Sin embargo, para poder salir de la cárcel tiene que repartirlo a otro avaro. El pueblo se une para sacar el oro, pero solo porque sabe que está ahí. De otra forma nadie ayudaría. Y lo sabemos porque la mina, así como las tierras, no se han trabajado hasta que llega Pancho Reyes. Por fin puede salir de la cárcel y se dedica día y noche a cavar. Pancho Reyes ha hecho más en una semana que toda la prosperidad junta en 20 años. Solo se unió el pueblo cuando supo que había oro. De otra forma, la mina solo sería explotada hasta que tenga el dinero o hasta que llegue la inversión extranjera o hasta tener seguridad de que hay ganancia. Y uno se pregunta, ¿por qué si el papá de Pancho Reyes estaba tan seguro de que había una mina de oro, no hizo algo para explotarla? Si Pancho solito pudo cavar un hoyo. ¿Recuerdan lo que les dije de Cuarón y Lubezki? Después de que Pancho no encuentra el oro, se rinde y quien lo aprovecha es su tío, que representa al gobierno. Ya tiene los recursos y el terreno básicamente es suyo. Solicita ayuda de los canadienses y de los Estados Unidos, pero la gran veta de oro ya no le pertenece a México. Esto resuena con la película de Estrada, como dije al principio. Estrada fue ninguneado por su gobierno para su financiamiento. Tuvo que someter su película 5 veces como sus películas anteriores, pero fue rechazado a las 5 veces. Por fin, después de mucho esfuerzo, pudo financiar su película hasta que pasó la pandemia y todo se vino abajo. Hubo alguien que siempre estuvo coqueteando con la idea de absorber un talento mexicano, como lo ha hecho Hollywood todo el tiempo. Netflix, que como sabemos no es una empresa mexicana. El imperialismo voraz absorbe talentos como lo hizo con Los Tres Amigos. Well, why are you asking if he shot? He's gonna be the bad part. He's gonna be the boring part. Con talentos latinos, y era obvio que quería traer a Estrada a sus filas. ¿Qué creen que es el Oscar? ¿Qué creen que ocurre ahí? Yo ya fui una vez, ya lo vi, ya está. Ya vi, no me puso muy contento y estoy acá. Sin embargo, él se negó y por eso lo admiro mucho. Decidió quedarse en México y hacer cine para México desde México. Obvio, al no encontrar apoyo en el país, la Gran N produjo la película. Algo muy similar al final de Que Viva México. Llegan a un país en el que hay problemas internos y aprovechan para robar nuestro oro, nuestros talentos y nuestros recursos. Esto está aunado a una inyección de cultura que no es nuestra. He visto algunos videos donde cantan Happy Birthday y no Feliz Cumpleaños, por ejemplo. En el cine somos mucho más condescendientes con el cine extranjero basura que con el cine basura propio. Vi No Manches Frida y es tan mala como una gringa.
pero por esa cultura inyectada nos cagamos y decimos que es basura, cuando es igual de mala que muchas otras más. O puede ser lo que dije, somos aspiracionalistas y al querer imitar las costumbres del primer mundo aceptamos que un cineasta o artista nos estereotipe, pero cuando alguien interno lo hace no lo aceptamos, como voy diciendo. No es su mejor película, pero se atrevió a intentar a descifrar o ponerle en la mesa la mexicaneidad. Y desde hace tiempo no se hacía. La Fórmula Secreta, Los Caifanes, Mecánica Nacional, e inclusive Los Olvidados, o en la literatura con Octavio Paz, José Emilio Pacheco, o en la pintura con Rivera, Orozco y Siqueiros. Quizás es su peor película para muchos, pero ¿sabrán decir por qué es una mala película o solamente son argumentos desde un gusto personal? ¿Queremos que sigan metiendo las manos en nuestros asuntos o que nos roben nuestro talento representado por el oro? Porque quizá no es que México no quiera progresar o no pueda, solo hay alguien que no deja y para nadie es de extrañarse que el bando del norte tenga metida gente de su gobierno en gobiernos tercermundistas. O solo tecleen en Google expresidentes mexicanos vinculados con la CIA y entenderán de lo que hablo. Sé que no comparto la opinión popular y que quizás exagero con el análisis, pero estoy asqueado de la gente que cree que solo porque se hace cine en el extranjero es mejor. Como si por ser mexicano se debe ser malo y todo el tiempo aspiramos a ser como figuras populares que representan el American Dream. Y poco a poco nos van convenciendo de que ese sueño americano es o debe de ser parte del mundo entero. Cada vez que veo que gente usa términos como body shaming, body positive, van por un Starbucks en vez de ir por un café, van de shopping, me pregunto si es que estoy muy viejo para entenderlos o cada vez estamos siendo más absorbidos por ese American Dream. Quizás, y solo quizás, es parte de avanzar. Desde que nací hablo español y no algún dialecto. Jamás me he quejado de hablar español en vez de náhuatl. Me pongo a pensar que si ese sueño americano ya está tan instaurado en el mundo que solo soy una consecuencia, porque pienso en videos en TikTok, en Instagram, en Facebook, me comunico por WhatsApp y poco a poco dependo más de una conexión de internet que una conexión afectiva. En fin, si llegaste hasta acá, te agradezco infinitamente y quiero leerte si es que estoy sesgado o si hice un sobreanálisis. Nos vemos en otro video y me despido con un abrazo. Cáiganle con Edgar y nos vemos en otro video. Bye. Y eres tan suertudo que hasta güeritos te salieron los mocosos.